queríamos hablar contigo, Doc. Dale. Gracias, bienvenida. Gracias a ustedes. Doc, en un principio, al principio cuando se empezaron a hablar de las vacunas, se hablaban de las alergias. Sí. Y conozco a un par de personas que han tenido que ir o con una receta médica pidiendo un determinado tipo de vacuna. Digo, ¿cómo es? Yo soy alérgica, ¿a qué tengo que tener cuidado y qué tendría que preguntarle a mi médico antes de vacunarme? Sí, mira, en realidad creo que no hay elección en cuanto a las vacunas. Claro. Yo quiero esta o esta o esta. El paciente alérgico sí creo que es conveniente que concurra a la consulta incluso antes de pedir el turno. Claro, como para tener una idea, La otra ¿no? eventualidad es que es lo que me pasa a mí en la consulta. Vienen a la consulta, me cuentan sus antecedentes alérgicos y en base a eso yo hago una indicación. Que esto generalmente ya está, prácticamente todos los alergistas lo hacemos. Ajá. En el caso, suponte que solamente el paciente refiere a que tiene rinitis alérgica, que es la obstrucción nasal, la crisis de estornudos, que hay mucho en esta fecha, lo que se le indica es un antihistamínico, que se usa, lo que se usa es la loratadina, que es un antihistamínico, es un antialérgico muy, muy noble. Se usa 48 horas antes y 48 horas después, o sea, post vacunación, y cada 24 horas, porque tiene una vida media de 24 horas. Ah, perfecto. Pero ahora, si la alergia es algo más, no tan leve, no una rinitis, sino el paciente refiere que ha tenido una urticaria, un edema de labios, por ejemplo, en ese caso se indica el antihistamínico también, que es muy noble, más la metilprednisona, que es un corticoide, y se indica de 8 miligramos. También cada 12 horas y puede ser 48 horas antes y 48 horas después. O sea, a medida que el cuadro es un poco más severo, por decirlo de alguna forma, se agrega el corticoide. Y hay casos, por ejemplo, en los que el paciente ya sabe que ha tenido una alergia a las picaduras de hormigas, a picaduras de insectos, como por ejemplo avispas, abejas. Claro, viste que hay gente que le pica una avispa y se hincha entera, recontraalérgica. O que tiene alergia a determinados medicamentos, a la penicilina, a la dipirona, a las sulfas. O también refieren, por ejemplo, alergia determinada a, más allá de los fármacos, los alimentos, y me queda una que en este momento no me acuerdo, pero en ese tipo de pacientes ya la alergia es más severa. Claro. Entonces, ese tipo de paciente puede llegar a tener una reacción más importante que por ahí, no quiero alarmar, no una anafilaxia, pero sí hay que tener cuidado. Entonces se le indica el antihistamínico, que también es la loratadina, porque es muy, muy noble, pero se le agrega la metilprednisolona, pero ya de 40 miligramos. 2 días antes y 2 días después. Claro. Esto generalmente también se hace cuando te piden una imagen, por ejemplo, una tomografía con contraste o una resonancia con gadolinio. Antes había protocolos y se hacía el estudio si eras o no alérgico al contraste, al yodo, por ejemplo. Hoy directamente los pacientes son premedicados. Y lo que se sugiere es que el paciente sea vacunado en un centro de alta complejidad. Esto es obviamente significativo para el paciente, pero también para el que prescribe esto. Claro, porque yo estoy poniendo un sello y algún colega también está poniendo el sello. En el caso de que el paciente tenga, suponte, asma, que puede ser leve, moderado o grave, y ahora con estos cambios de temperatura, hoy hizo calor, hoy va a ser frío, entonces está a la orden del día el broncoespasmo. Si tenés la visita para que seas vacunado, el turno si te llegó y estás con la crisis, lo que se sugiere es que no temporalmente sea anulado el turno y que te den un turno nuevo. Claro, que eso por suerte existe, digo. Y también el paciente alérgico, digo, en mi casa que somos todos alérgicos, mi madre que es realérgica, mi hermana, bueno, uno ya sabe, entonces por lo general siempre antes de ponerte cualquier vacuna tendés a preguntar y averiguar. Es importante lo que estamos diciendo porque hubo miedo con el tema alergias y vacunación. Digan pavadas, ¿viste? Y, que la gente si bien uno no puede elegir la vacuna, hay cosas para hacer antes de vacunarse que se puede consultar con un especialista y tomar ciertos recaudos, pero vacunarse es bueno. Hay que vacunar. La vacunación, no impide la alergia una vacunación. La vacunación no es obligatoria, pero nos debemos vacunar todos. Absolutamente. Tal cual. Ahora, si el paciente recibió otra vacuna en alguna oportunidad y
hizo una reacción importantísima, que tuvo que ir a un centro de emergencia, que corrió riesgo de vida, ese paciente no se tiene que vacunar. Claro. O si recibiste la primera dosis y también tuviste un edema de glotis, algo muy importante, también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de paciente. Pero la vacunación no es obligatoria, pero nos debemos vacunar. Claro, es la única manera que podemos. Alguien que sabe que es alérgico, claro, siempre, también lo informe en el momento en el que se va a vacunar, porque también lo que ha pasado al principio de la vacunación es el otro costado, no la gente que tiene miedo de vacunarse, sino la gente que quiere vacunarse sí o sí, aunque son alérgicos y quizás no lo avisaban. Es y cierto. sé de determinadas situaciones que fueron complejas, que quizás la vacuna inmediatamente les daba una reacción. Bueno, hay que decir también que cuando uno se vacuna se queda un periodo de Eso es 15 importante, minutos quedarte y media hora claro. en el lugar para que controlen y cuiden cómo se está uno retirando. Inmediatamente, una vez que te vacunan, te quedás 30 minutos Claro, o 40 minutos. para ver si hay alguna reacción por las inmediata, dudas. ¿viste? Pero lo que podés, es muy bueno lo que vos decís, porque puede haber reacciones inmediatas que ocurren en los 30 minutos y también puede haber reacciones tardías, Claro. que pueden ocurrir a las 4 horas o 5 horas por ahí cuando estás en casa. Claro. Que Igual, generalmente perdón, se estamos manifiestan. hablando de casos como muy puntuales. puntuales. Claro, que sí. ya sabe que Claro. es alérgica. Y además, no es que la vacuna le despierta una alergia. No. Tal cual, tal No. cual. La vacuna, cuando sos inoculado, sí te puede producir un cierto dolor en el deltoides, en el brazo. brazo. Como te siempre, puede como producir todas. algún escalofrío, porque obviamente que es un antígeno, es algo extraño que está entrando al organismo y va a ir a inmunizarte, va a ir a generar anticuerpos. ¿Usted, doctora, está Claro. vacunada? Sí. Bueno, me parece un ejemplo súper bueno para contarle a la gente del otro lado que al menos todos los que estamos hoy acá estamos Todos vacunados, estamos absolutamente vivimos todos. con normalidad la vacunación, o sea, quizás tuvimos más, menos fiebre, menos dolor Sí, de cuerpo, nada. pero tipo podemos seguir adelante de manera normal, es importante lo que Sí, estamos diciendo, lo ¿no? que Hay es muy vacunarse. importante es que estamos vacunados, que estamos manteniendo la distancia, Tal cual. que está ventilado Sí. y que eso es importantísimo, Vos porque llegaste más con tu allá... doble barbijo. Sí, yo tengo el Sí. barbijo acá, pero más allá de estar vacunados tenemos que seguir con la ventilación Claro, en claro, contracorriente. porque todo es importante. Es muy importante también que uno no tenga miedo y que siempre consulte al médico. Por lo general todos tenemos un médico en la familia, un médico de cabecera. Sí, mi madre, que es recontra alérgica, mi mamá es alérgica al aire más o menos. A ella le dieron un antihistamínico, fue, se vacunó, se puso las 2 dosis, nunca se enteró, Amo a tu todo mamá. genial. Amo a la mamá de Maju. Claro, hay que vacunarse, Tenemos- La única manera de salir de esta es con la vacunación. Tenemos consulta de la gente. Sí, yo además de declararle mi amor y mi agradecimiento a la mamá de Maju, que quiero que me adopte, tenemos consultas de la gente para la doctora Estela Maris. ¿Quiénes tuvieron edema de glotis? ¿Corren algún riesgo al vacunarse? Sí, es un antecedente importante ese y justamente ese paciente tiene que ser tiene que ser premedicado y Claro, se es le lo tiene que que decías vos sugerir. recién. Se le tiene que sugerir que se haga en un centro de alta complejidad. De hecho, creo que acá en Cava ya los vacunatorios tienen un lugar para los alérgicos. Vos sabés que yo no sabía, me contaba Gise, nuestra productora, que un amigo de ella fue a vacunarse y era alérgico y lo mandaron al hospital, ¿no? A vacunarse. Sí, Me sí. pareció, yo no sabía que existía esa Está muy posibilidad. bien. Mirá, Existe la es posibilidad genial. de eso. Está Es buenísimo. genial, Sí, porque sí. como te preguntan antes de vacunarte, siempre te preguntan incluso si tenés algún antecedente. Ahora, tenés que como llevarlo por esto se está escrito. difundiendo mucho, el paciente saca el turno y suponte, viste que ahora los turnos llegan mucho más rápido. Sí. Entonces, si tenés el antecedente que tenés de alergia y tenés que tomar la medicación, igual se tienen que presentar y seguramente se lo van a modificar al turno o le van a decir tal hospital o tal lugar tenés que ir. Claro, mira, yo no sabía, me enteré hoy que si eras alérgico podían derivarte a otro lugar a aplicarte la vacuna. Me parece Cada vez genial. está más aceitado. Sí, tal cual. Menos mal. Próxima Menos pregunta mal. para nuestra doctora. A ver, ¿puedo tomar un antialérgico y un analgésico a la vez? Mira, yo creo que lo que hay que tomar es el antihistamínico, que es el antialérgico, y el analgésico, dejarlo para después. En las 36 horas posteriores a la vacunación, sí puedes tomar el analgésico, que lo que se indica generalmente es el paracetamol, Ajá, cada sí. 12 horas. Perfecto, perfecto. Bien. Tenemos otra pregunta. Sí, con el paracetamol andás divino. Aparte, el ácido acetil salicílico hay mucha gente que es alérgica, o el ibuprofeno también, entonces también. el paracetamol es muy fiel. Es noble. Es muy noble, como lo Si dije. Sí. tengo una alergia mínima al año, ¿corro riesgo al vacunarme?
Yo estimo que no, pero personalmente lo tomaría al antihistamínico. Claro, por las dudas. No hay excusa para vacunarse. No. Entonces, te estamos dando cada vez más herramientas, no hay excusa para vacunarse y obviamente siempre consultar al médico, que es el que te va a dar la posta porque es el que sabe. ¿Tenemos alguna pregunta más? Si estoy cursando una alergia, ¿me puedo medicar y vacunar? Es que justamente eso es lo que decía, ¿viste? Si estás con la crisis de asma, que sea no temporalmente... Con los broncoespasmos con igual. los broncoespasmos, por ejemplo, si estás con una crisis de urticaria o si estás con un cuadro de rinitis aguda muy, muy intenso, que justamente se va a dar ahora por el cambio de temperatura, que incluso confunde, porque acordate que la definición de caso también ahora se modificó por el Ministerio de Salud y se agregó rinitis con gestión. Claro. Entonces, no hay que subestimar nada. Por las dudas, no sea cosa que no estés transitando por la enfermedad y creas que sea una crisis de alergia. Así que bien, no subestimemos nada por las dudas. Sí. Igual lo bueno de ahora es que no es que perdés el turno, sino que te lo pasan. No. Digo, ha avanzado tanto, está todo muy bien organizado. Está todo mucho mejor realmente. Entonces, bueno, si vos tenés alguna complicación o algo, al ver más vacunas, al ver muchos más turnos. Bueno, hoy empezaron a vacunar a mayores de 30, ¿no? Sí. Mayores de 30 se empezó a vacunar hoy. Estamos muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Así es. ¿La rinitis crónica es un riesgo para la vacunación? No, no es un riesgo. Siempre que el paciente sea, como dijimos anteriormente, premedicado, no es un riesgo. Obviamente que si estás en plena crisis no me voy a ir a vacunar porque voy a empeorar por ahí el cuadro, ¿no es cierto? Doctora. Y también por las dudas, por las dudas también lo que dije, no subestimemos, porque por ahí estamos pensando que es un resfrío o que es un cuadro de rinitis y no. Hoy no hay que subestimar nada. Sobre eso le quería preguntar, usted es otorrina, a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, de la pandemia, mucha gente dio por naturalizado, por decirlo de alguna manera, los síntomas del COVID y pensó que era dolor de garganta, que era una angina. Sí, sabes que sí. Mucha gente al comienzo te llamaba y te decía, pero mira que es lo mismo que tengo siempre. Y obviamente que sí yo como médica tengo que decir, porque otorrino, experta en olfato y también soy alergista. Claro. Entonces no tengo que subestimar nada. Pero en el caso de que tengas la rinitis, esto que es como la obstrucción nasal, si vos te sabes alérgica como tu madre o como yo que soy una alérgica, yo estornudo a la mañana muchas veces. Así. Entonces, es re alérgico, sí, son 20 estornudos que haces en salva. Por eso yo no me voy a aislar, ni tampoco me voy a ir a hisopar. Pero si de repente vos sos sano y apareció esta obstrucción nasal importante y se te suman 2 o más síntomas y dentro de ellos, por ejemplo, está la anosmia. La anosmia es una falta total, súbita y abrupta del olfato que no es directamente es positiva. Que acá empezamos a hablar por primera vez del tema con la doctora y con Lío Pecoraro cuando todavía no se hablaba. No se hablaba ni de la COVID, falta de gusto no había, y de olfato. Vino la doctora y trajo la novedad y decíamos, olfato, gusto, ¿de qué hablan? Mira. Era el momento en que... Todos nos la pasamos oliendo en casa vinagre. Era el momento en que se llamaba al 107 o al 148 y vos le decías, no tengo olfato, o el paciente le decía, no tengo olfato, y no estaba, eran 3 síntomas solamente, era odinofagia, fiebre y dificultad respiratoria. Nada. Pero después se fueron agregando cada vez más hasta que llegamos a este momento que todo es sospechoso. Claro, y además lo del olfato fue clave, porque para los que tuvimos medio temprano, los que tuvimos el año pasado COVID, ya en un momento se activa el olfato y vos ahí sí que no tenías duda. Casi decía, me hisopo porque me hisopo, pero ya no huelo nada. ¿Ya recuperaste el olfato vos? Sí, no todo, pero estoy bien. Porque en realidad la falta de olfato no es síntoma de ninguna otra cosa más que de COVID. No es que como el dolor de garganta te puede agarrar con COVID o sin COVID. No, vos sabés que hay gente que te va el olfato, tenés COVID. Ahora, en el contexto de pandemia, tenemos que pensar que anosmia epidemiológicamente es positivo. Pero la anosmia existió desde siempre y la posviral también. O sea, el paciente puede estar cursando o una persona puede estar cursando por un resfrío y durante esos días está sin olfato. O el olfato está disminuido o el sabor está disminuido. Y también por una gripe. Pero si vos te curaste
pasó el periodo de resfrío, que es de 7 días, o de la gripe, que es de 14 días, y después un día, esto pasa generalmente, son testimonios que vienen a la consulta, y las mujeres grandes son acompañadas por sus hijos, y los hijos cuentan, se le quema la comida. Entonces el interrogatorio tiene que ir orientado. ¿Tuviste algún tipo de infección en algún momento? ¿Recordás? Así sea una tos, la más ligera. Pero también hay otro tipo de anosmias, que es la falta total del olfato, total, por un traumatismo que puede ser un golpe anterior, te golpeaste la cabeza en la parte anterior o en la parte posterior, se realizaron los primeros, en la emergencia fuiste tratado, pasaste a una terapia y resulta que te traen la comida y decís, yo no siento el sabor a esto. Horrible. Y después hay tumores, que no son los más comunes, pero los meningiomas o un tumor propio del sentido del olfato, del epitelio olfatorio, que es el estesioneuroblastoma, viste los nombres siempre fáciles, produce falta total del olfato. Después están las hiposmias, que son las disminuciones, o sea, claro, alteraciones parciales del olfato, que sí lo da la rinitis, lo da la rinosinusitis crónica y otras patologías también. Y después está el capítulo ese tan penoso de las enfermedades neurocognitivas, en donde aparece como primer síntoma la falta de olfato, y dentro de ellos están el Parkinson y el Alzheimer. Ah, mira. Sí, eso sabes que justamente a este tipo de pacientes, cuando vienen a la consulta y vos vas orientando, vas preguntando, vas haciendo el interrogatorio, vas descartando que no hay rinosinusitis, que no hay alergias, que no trabaja en ninguna destilería, que no es peluquera, que no es odontólogo, que son los que más pierden el olfato porque trabajan con sustancias tóxicas. Y si notás que el paciente se olvida las cosas en el relato o va buscando, ahí tenés que ir orientando el interrogatorio, y generalmente pasa que el paciente tiene un sueño interrumpido, que se olvida las cosas, que se olvida los nombres propios de las personas, que son los primeros síntomas de estas enfermedades tan penosas. Bueno, mira, hay que prestar atención. Y ahora, Doc, ¿existe, yéndonos del COVID, digo, ¿existe la alergia nerviosa? ¿O es un mito eso? No, es un... en realidad... No, porque muchas veces, no sé, me pasa a mí, pues nada, horrible por ese ejemplo, pero digo, yo tengo momentos en que algunas cosas me dan determinadas... Ponele, no sé, capaz que tengo que ir al psiquiatra, pero digo, capaz, aunque ya estoy yendo, debería ir a otro. No, yo tengo momentos donde estoy como muy pasada de laburo, muy estresada, que determinados maquillajes o crema o algo me hacen mal. Se me hace como una rosácea, pero no siempre tengo eso. Mira, yo lo relaciono con mi pasada, pero no sé si tiene que ver con eso. Tiene una explicación. Las alergias siempre tienen un componente genético. O sea, si tu madre es alérgica, seguramente vos vas a ser alérgica. Mi papá, mi hermana, si eso le sumás el medio ambiente que hoy está tan contaminado, también es una sumatoria, pero ese medio ambiente también puede ser el interno, no solamente el externo. Y de dentro del interno tenés los ácaros, el polvo de casa, la humedad que hay en la casa, el cigarrillo, si hay gente que fuma, el humo del cigarrillo. Entonces, eso sí va a hacer que estas sustancias que son externas y extrañas para el sistema inmunológico de un alérgico que ya está deprimido, va a hacer que el sistema inmunológico tenga una respuesta sobre exagerada y aparezca sintomatología. Eso es lo más normal, pero muchas veces el componente emocional suma a esto. Y la mejor respuesta a tu pregunta es que generalmente responde la piel. La piel es la expresión del alma, y no lo digo yo, sino lo dijo Freud. Entonces, muchas veces cuando uno está muy estresado y ante este componente que es el alérgico, puede hacer alguna roncha, alguna erupción, o esto que vos me estás contando con la pintura. Después tenés las alergias, que son, la verdad que es un capítulo inmenso. No, porque es interminable. Porque tenés las alergias en otorrinolaringología, que son las rinofaringitis, el dolorcito de garganta de todos los días. Después tenés las alergias de contacto. Por eso, por ejemplo, cuando uno se maquilla, hay muchos productos que son hipoalergénicos. Y después tenés, por ejemplo, la alergia de contacto ante la villú, un aro, un cinto. Sí, que se te pone, que te empieza a picar, ¿viste? Y produce mucho prurito. Pero es un capítulo, la verdad, muy, muy interesante, y por ahí no es para dar miedo, pero sí hay que estar atentos. Claro, no, hay que estar alertos y saberse, y sí, sobre todo si te sabes alérgica, porque el problema es que
Mirá, en la Argentina el 20.5% de la población es alérgica. Altísimo. Pero no todos están diagnosticados. Claro. Hay muchos pacientes que están subdiagnosticados y que se automedican. Ese es el problema, que se automedican. Y no siempre se automedican con los medicamentos que nosotros indicamos que son los antihistamínicos de segunda generación, que no pasan la barrera hematoencefálica. Van a la farmacia, piden un antihistamínico, toman un antialérgico de primera generación que sí da mucha sedación o te puede dar incluso mucho nerviosismo y estar para arriba. Hay que ir Eso al médico. te pasa a vos. Estás mal medicada. Estoy mal medicada. Estás muy para arriba. Me estoy automedicando. Te estás yendo para la parte del cerebro que la doctora explicó. Y me estoy Mira quién habló. Primera y segunda instancia estás tomando. Me estoy pasando. Bueno, vayan al médico, vayan a la doc, que es lo más del mundo.